Hola, buenas tardes. Hoy vengo a hablar sobre un libro que se llama Un amor de Sara Mesa. Ya lo enseñé por aquí en uno de los vídeos que subí así, que son más cortitos, y la verdad es que no me esperaba para nada que me sorprendiera tanto. Y tengo que ser sincera, ayer intenté grabar este vídeo como mínimo 15 o 20 veces, pero lo intenté hacer justamente después de leerlo, y la verdad es que tenía tantas dudas, tantas cosas muy turbias por mi cabeza que cada vez que me ponía a hablar delante de la cámara era como que no podía responderme, no había tenido tiempo para preguntarme. Y pienso que voy a estar cuestionándome todas esas dudas que me surgieron durante mucho tiempo, pero la verdad es que lo quería compartir porque me ha parecido un libro que justamente pues es para alucinar un poco, la verdad. Así que bueno, lo que voy a hacer va a ser exponer un poco, en primer lugar, pues los personajes, los temas que yo he encontrado más interesantes, y si intento hacerlo de manera que no quede esto muy extenso, o sea, que no me vaya de la lengua, para no fastidiar, ¿no?, lo que es el libro, pues intentarlo relacionar con algunas propuestas filosóficas que algunos autores dieron y que yo he podido ver que en los temas principales de la obra pues quedan reflejados bastante bien. Entonces, Un amor de Sara Mesa es un libro que, como he dicho, tenía muchísimas ganas de leer, pero rectifico y digo que era la propia autora a la que tenía ganas de leer, porque me la habían recomendado muchísimo y justamente esta obra, ¿no? No me esperaba para nada que fuera así y muchísimo menos que tratara los temas, o sea, que tuviera esa simplicidad para tratar temas que en un primer momento pueden parecer tan simples, ¿no? Tan cotidianos, pero que, como digo, se pueden volver tan turbios. Es que este libro solamente puedo ver la palabra turbio, obsesión, placer. No cabría por ningún sitio la palabra amor, pero alguna de sus variantes muy lejanas de lo que es el amor, algo así. No sé si hay una palabra que describa eso, pero eso es lo que hay en mi cabeza ahora mismo rondando y cómo describiría este libro. Pero bueno, los personajes que se nos presentan en este libro, la verdad es que todos son muy curiosos, porque mientras que lo vas leyendo, como vemos, no es una obra de una extensión pues muy grande, ¿no? Pero mientras vamos leyendo la obra nos damos cuenta de que cada uno de ellos es muy complejo, sobre todo los dos personajes principales que se nos presentan, ¿no? Y ahora ya sí voy a pasar a hablar sobre los propios personajes porque me parecen que podemos sacar de ellos cosas interesantísimas. En primer lugar, nos encontramos con la protagonista, que es Natalia. Es una chica joven de la ciudad que viene a un pueblo rural llamado La Escapa. Ahí se encontrará con otros personajes que ahora los iremos comentando, que harán cuestionarse realmente esa voluntad que ha tenido ella de marcharse de la ciudad, lo que venía buscando y si es que lo ha encontrado, o cómo ella se ha ido perdiendo en esa búsqueda de una supuesta tranquilidad, ¿no? Es muy interesante, en serio, esta protagonista, cómo se va desarrollando, cómo al final de la historia podemos pensar cosas muy diversas, muy distintas, depende de cómo veamos la relación que ha tenido con los personajes y cómo se ha ido desarrollando. Pero como digo, tiene mucha relación con otros personajes que conforman esta obra, así que los voy a seguir comentando. En segundo lugar nos encontramos con el conocido hippie, que hippie en realidad es Peter, es un chico que es el vecino en este caso de Natalia. Y bueno, nos encontraremos que en un primer lugar parece que tienen unas intenciones que están muy alejadas de la realidad, aunque pueda parecer todo lo contrario al principio. Pero bueno, vemos como al final lo que podríamos pensar que es un buen amigo acaba siendo un simple amigo, un amigo más, o como yo en este caso lo he visto por cómo ha ido actuando cuando Natalia se le ha presentado alguna situación un poco compleja, ¿no? Pero bueno, eso para que podáis comprender esto al 100% tendréis que leer el libro porque no pienso que, no diría con total, o sea, no afirmaría con una convicción total que no os va a defraudar, pero sí que no os va a dejar insignificantes, es decir, vais a pensar cosas que os van a, como a mí me gusta decirlo, taladrar la cabeza durante días porque
no es normal lo que vais a leer, en serio. Luego, después también nos encontramos con otro personaje muy importante, que sería en este caso un personaje esencial para ver cómo se desarrolla en este caso la protagonista, Natalia, y se trata del alemán, que el alemán es Andreas, es un hombre de unos 50 años, podríamos decir que es un poco ermitaño, vive en la Escapa desde hace bastante tiempo, bueno, desde hace muchos años en realidad, y la gente lo tiene como un hombre un poco extraño, la verdad. Bueno, podríamos decir que es un hombre que al principio se nos muestra como incluso podríamos tenerle incluso algo de compasión, de pena, pero vemos que no es para nada así, desde luego. Es un personaje muy curioso al intentar comprender su estado anímico, la psicología que lo envuelve, todo ese, no sé, esa energía tan oscura que no sabes muy bien cómo definir. Es así, ¿no? Como se nos presenta en este caso a Andreas. Como digo, es muy importante para poder establecer la relación que habrá con, con Natalia, pero vuelvo a repetir la palabra, todo se convertirá en algo muy turbio, ¿vale? Y luego ya nos encontramos con otros personajes que podríamos decir que son importantes, sobre todo para ver cómo dentro de esta relación entre Natalia y Andrea digamos, se va dejando ver cómo va cambiando la propia personalidad de Natalia cuando interacciona con los otros personajes de la novela debido a cómo está, digamos, evolucionando la propia relación en este caso con Andreas, ¿vale? Que sería en este caso pues el casero, que es el hombre que le ha alquilado la casa a Natalia. Todo comienza, de hecho, la historia justamente por esa casa, ¿vale? Pero bueno, esto ahora lo desarrollaremos un poco más porque puede quedar algo ambiguo lo que acabo de decir. Y luego después también nos encontramos, voy a dejarlo así un poco al aire porque me parece también que no es lo más importante, con los vecinos del pueblo de la Escapa. Nos encontraremos con los vecinos podríamos decir, de la puerta de al lado de Natalia, pero también nos encontraremos con otros habitantes que no están precisamente junto a la casa de a la casa de Natalia, pero sí que pues viven en el mismo pueblo, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, voy a comenzar a explicar un poco de lo que trata este libro, sobre todo desde digamos, cómo en el punto en el que comienza a desarrollarse toda la trama y que es para mí lo que ha sido lo más impactante, y es justamente lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Natalia se encuentra en una casa que está totalmente podríamos decir que es que no podría vivir nadie ahí, ¿no? Pues en las malas condiciones en las que se encuentra, pero ella acepta vivir ahí justamente porque no tiene más dinero para pagar, y además justamente el casero le ha hecho una oferta que, bueno, para ella pues ha sido perfecta, ¿no? Para poder alejarse de la ciudad, para poder encontrar esa calma, alejarse de esa rutina, ¿no? Que la envuelve y que la ha hecho como un poco prisionera, podríamos decir, de sus propios pensamientos que la han llevado a tener, incluso yo diría, una mala percepción de lo que ella misma es, pero vemos que ese huir de ella misma no quedará simplemente ahí, sino que se verá reflejado en la relación que mantenga con todos los personajes. Ya lo veremos, pero sobre todo ya lo descubriréis y ya lo afirmaréis vosotros cuando lo leáis, porque es muy evidente. Ahora esto lo hablaremos. Lo que quería decir es que aquí Andrea se presenta en el libro cuando va a casa de Andrea y le dice que esas goteras están muy mal. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la casa de Natalia es una casa muy antigua y un día se pone a llover y, bueno, pues se llena todo de agua, ¿no? Intenta buscar ayuda en su amigo Peter, que en un primer momento, como he dicho, podría parecer una cosa, pero vemos que al final no tiene nada que ver. Entonces, esa ayuda, ¿no? Se la brinda, podríamos decir que se la ofrece en este caso a Andreas al ver esa gotera, ya que él le va a ofrecer unas frutas, unas verduras, ¿no? Es el hombre que distribuye, podríamos decir, pues
lo que hay en su huerto, ¿no? En el huerto de Andreas, pues él lo distribuye por todo el pueblo, y cuando va a casa de Natalia es cuando ve esas goteras, y él se ofrece para ayudarla, para poder solucionarle este problema, pero ella no tiene dinero para pagarle. ¿Qué ocurre? Que él le ofrece que, bueno, él más que le ofrece, es que le propone que si le deja estar por unos breves momentos, un momento dentro de ella, sí, como lo estamos entendiendo de manera sexual, que se lo hará, que le arreglará las goteras. Y lo que en un primer momento puede parecer una conversación súper inútil y algo que en cualquier libro podría parecer una trama totalmente vaga, totalmente, pues no sé, no diría la palabra despreciable, pero sí con muy poco valor, que no tiene nada que sacarle justamente a cómo ha iniciado el problema entre ellos dos. Sara Mesa, no sé cómo se lo monta, no sé cómo lo hace, pero hace que estés muy pendiente, sobre todo por cómo ha actuado, en este caso, Natalia. Vemos los pensamientos que tiene después de que se le haya ofrecido esta propuesta, ¿no? En este caso de Andreas. Vemos cómo sus pensamientos cada vez se vuelven más confusos, vemos cómo llevan a lugares de su mente, o sea, llega a lugares de su mente que ni ella misma sabía que tenía, y sobre todo esa marcha de la ciudad, intentando buscar esa tranquilidad, esa calma. Yo creo que es esta propuesta, digamos que es como la guinda del pastel, ¿no? Porque es lo que hace que ella se cuestione su propia identidad, porque hace que todo comience a tomar un color distinto, todo lo que le rodea, ¿no? Y digo esto porque al final Natalia decide decir que sí. Lo que no nos esperábamos, y lo que yo por lo menos no me esperaba, es que en esta búsqueda de deseo por parte de Andreas cambie totalmente y pase a ser la búsqueda por el placer y por la pérdida de sí misma de Natalia. ¿Esto qué quiere decir? Que los papeles de poder, es decir, los juegos de poder que han habido entre ellos dos se han intercambiado, y eso se ha debido a la propia, no sé cómo decirlo, a la propia debilidad, a la propia falta de sentido, a la propia falta de, justamente de lo que decía, ¿no? De la propia identidad de la protagonista. Se ha visto envuelta en una situación que yo creo que escapaba de la lógica, escapaba de lo que ella comprendía como normal, y se ha dejado hundir podríamos decir, en un abismo que le ha hecho reflejarse en todos esos dolores, todos esos sufrimientos que tenía anteriormente, y que ha sido la relación con Andrea la que ha hecho que roce todas esas heridas y realce todavía más ese dolor, esa pena que ya traía ella misma, ¿no? Cuando ya vemos cómo se desarrolla la relación con Andrea en un primer momento, solamente vemos cómo se desenvuelve en un ámbito que es puramente sexual, solamente podemos ver lo que sienten cuando están teniendo relaciones, y lo más importante, las conversaciones que tienen después. Yo definiría esta relación, ¿no? Vería tres etapas distintas. En un primer lugar, definiría la etapa, yo creo que un poco de la indiferencia, que incluso es un poco repudiada por parte de Andrea. Luego ya vemos cómo el deseo comienza a ahondar más en esa relación, y sobre todo pues esas ganas, ¿no? Esa pasión que puede haber entre dos personas, esa supuesta conexión. Y ya por último la obsesión, pero la obsesión vemos que no es algo que se dé en los dos personajes, sino que se verá resaltado en uno de ellos, y esto hará que podamos ver, incluso yo creo que no sé si se podría decir así, pero incluso yo creo un poco de una enfermedad mental, una psicopatología, no sé cómo mencionarlo, la verdad, de la propia Natalia, ¿no? Esto ya lo vemos de manera evidente antes de la mitad del libro, y cómo se desarrolla teniendo en cuenta que se encuentra en un pueblo totalmente alejado digamos, de su zona de confort, cómo reacciona ella, cómo se da cuenta que está reaccionando, y cómo toma
importancia esos pensamientos tan difusos que van saliendo y entrando de su mente, que hace que todo tome un matiz, como digo, muy oscuro, muy, muy turbio. Yo creo que eso es lo que caracteriza realmente este libro, ¿no? Me ha dejado muy impactada, sobre todo por cómo hace Sara Mesa que el propio lugar, la propia Escapa, el pueblo en que todo se desenvuelve, forme parte, es decir, de los propios personajes convirtiéndose en uno de ellos. Es decir, nada de esto podría haber sido posible si esto hubiera acontecido en una ciudad, o si esto hubiera sido en un pueblo quizás un poco más grande, o si los propios habitantes de la Escapa no hubieran tenido esa mentalidad tan cerrada, tan... no sé cómo decirlo. No sé cómo decir esto sin que suene demasiado mal, pero me ha parecido increíble la manera que ha tenido Sara Mesa de transmitirnos esto. Sobre todo también porque, como digo, veremos cómo, entre otros personajes, en este caso un perro, que es Sieso, también se nos presenta de una manera que tendrá mucha importancia para ver cómo justamente Natalia se desenvuelve ya estando en ese huracán de emociones, de sensaciones tan pesadas, tan, pues, de tanta pena, ¿no?, que está sintiendo ella. Vemos cómo comienza a acontecer una persona totalmente distinta a la que se nos había presentado en un primer momento y se vuelve en otra totalmente distinta. Es muy interesante y he marcado algunas cosas que la verdad es que me hubiera encantado leer, pero me he dado cuenta a la hora de revisarlas que realmente no tiene ningún sentido si no se entiende el contexto en el que se están dichas, porque muchas veces no es algo realmente como impactante lo que dice, sino la relación que tiene con todo lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Lo que sí que quiero leer es un fragmento muy breve que veréis que no tiene, bueno, es bastante insignificante porque de hecho habla sobre sobre la pasta de dientes, pero me parece que puede quedar muy bien reflejado todos los cambios que han habido desde que llegó, en este caso, Natalia, hasta que parece que todo se está terminando, ¿no? Veréis cómo es súper insignificante, pero me parece que podría describirlo muy bien. Todo ha ocurrido en muy poco tiempo, tan poco, se asombra cuando lo piensa. Estrenó un cubo de pasta de dientes cuando llegó a la Escapa, un tubo que ha estado usando 2 o 3 veces diarias, y aún así todavía no lo ha terminado de gastar. Aún queda como un tercio. Es increíble, se dice, removerse por dentro por completo, sacudirse, darse la vuelta y volvérsela a dar, en menos de lo que se tarda en gastar 125 mililitros de dentrífico. Sí, puede parecer que no tiene ningún tipo de importancia, pero es que realmente es lo que ocurre en toda esta trama. Es un libro que me ha recordado mucho a otra autora que se llama Amélie Nothomb. Tiene un libro que se llama Los aerostatos. Los temas de los que trata no tienen nada que ver, pero me ha recordado muchísimo, teniendo en cuenta que para mí los temas principales de los que trata este libro podrían ser el deseo, la obsesión, ese poder, ¿no?, que va cambiando en las relaciones personales, y es justamente una de las cosas que me ha parecido muy interesante porque lo he podido entrelazar con algunas propuestas filosóficas que tuvo Martin Heidegger al hablar sobre el otro, ¿no?, el poder que ejerce el otro sobre nosotros y lo que intentamos buscar en los demás, pero que en realidad no nos lo pueden dar, ¿no? Luego después también he encontrado relación con Nietzsche, y esto me ha parecido súper interesante porque cuando hace mención sobre la voluntad de poder, es algo que he tenido presente mientras lo estaba leyendo y se estaba desarrollando todos los hechos, pero no lo quiero desarrollar mucho aquí porque es un vídeo que tengo pensado hacer más hacia adelante, en unos días, y ahí sí que lo quiero desarrollar. Y uno de los otros términos que también le he encontrado mucho sentido ha sido con un filósofo que no recuerdo muy bien cómo se llama, sé que es francés, y Levinas, no recuerdo su nombre muy bien. Bueno, lo leí hace un par de años y decía algo así como que la relación que establecemos con los otros es solamente una búsqueda a esa necesidad que... O sea,
buscamos en los demás una necesidad que nace en nosotros y que vemos que los demás nos pueden satisfacer sin que ellos nos pidan nada a cambio. Veremos que ese no pedir nada a cambio puede incluso volverse... Tendremos que pagar un precio mucho más alto por todo aquello que supuestamente nos han dado de manera pues totalmente pues sin ningún tipo de... No, ¿cómo decirlo? Sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de, de querer que se devuelva el favor previo. No sé cómo explicarlo, me estoy explicando fatal. Sin ánimo de lucro, no sé cómo decirlo. Lo que quiero decir es que el precio que tiene que pagar, en este caso Natalia, por todo lo que supuestamente le ha dado sin pedir nada a cambio a Andreas, es mucho más grande que lo que ella se podría haber imaginado, ya que en el camino, en esta relación que se ha establecido, se ha ido perdiendo ella misma, se han ido perdiendo sus propios valores incluso, digamos que se ha creado un papel nuevo de lo que era la propia protagonista, que hace que todo coja un papel muy diferente a como comenzó, ¿no? Y eso es, yo creo, realmente lo que hace que Sara Mesa se convierta en una autora a la que tengo muchísimas ganas de seguir leyendo, porque me ha dejado sin palabras, realmente, y me estoy dando cuenta que me está pasando lo mismo que me pasó ayer. Es que me paro a pensar en cada una de las conversaciones al final de la novela que tiene con los personajes, cuando concluye, ¿no? Y sigo igual de impactada. Es que no lo entiendo. Pero realmente quería subir este vídeo porque así como a mí me ha dejado impactada, quiero que a vosotros pues también os pase lo mismo. Porque no sé cómo describir este libro. Así que, bueno, por último decir que yo este libro lo había visto en muchas librerías y siempre me preguntaba por la imagen de esta portada. Y realmente tiene mucho sentido, muchísimo, pero eso lo tendréis que descubrir vosotros porque es impresionante. Así que espero que os haya parecido interesante, que no os haya abrumado mucho la cabeza yo con mi explicación tan dispersa. Y nada, que lo disfrutéis muchísimo esta lectura, muchísimas gracias por vuestro tiempo y si la leéis por favor decidme qué tal, qué os ha parecido, porque yo voy a continuar, yo voy a seguir con la lectura de la novela de esta autora y ya os iré comentando, a ver qué tal. Adiós, muchísimas gracias.